Bueno, entonces, una vez quedando claro el concepto de periodo, recordemos, el periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta o una oscilación completa, ¿cierto? Es el tiempo que tarda el objeto en dar una vuelta o una oscilación completa. Ahora miremos qué es la frecuencia, ¿sí? La frecuencia dice que es el número o vibraciones u oscilaciones o el número de vueltas también que se producen en un solo segundo. Es decir, cuenten de 0 hasta 1, ¿cierto? En tiempo y miren cuántas vueltas dio el objeto o cuántas oscilaciones dio. Recuerden que una oscilación es lo mismo que una vuelta, ¿no? Recuerden eso, ¿sí? Y el número de veces o de vueltas que dio en un segundo, a eso le llamamos hertz, ¿cierto? Que también es segundo a la menos 1, ¿cierto? Entonces recuerden en el tema anterior de que segundos a la menos 1, voy a hacerlo aquí un momento. Recuerden el tema anterior, el tema de dilatación, cuando hablábamos de Celsius a la menos 1. Celsius a la menos 1 es lo mismo que decir 1 sobre Celsius, ¿cierto? Aquí pasa lo mismo, la frecuencia se da en segundos a la menos 1, que eso en sí, ¿qué quiere decir? Que eso es 1 sobre segundo, pero 1 sobre segundo también es conocido como hertz, ¿cierto? Y se simboliza con la letra HZ. Ustedes han escuchado, por ejemplo, los equipos de sonidos que tienen 1000 hertz, ¿cierto? ¿Qué le están diciendo ahí? Que el parlante que tienen, ellos vibran, ¿cierto? Y vibran 1000 veces en un solo segundo, ¿cierto? Que le digan que un equipo de sonido es de 1000 Hz, ¿cierto? Por poner un ejemplo, no sé si es un valor válido para un equipo de sonido, pero imaginen un equipo de sonido de 1000 Hz. Lo único que le están diciendo ahí es que esa bocina, ¿sí? Vibra 1000 veces en un solo segundo. ¿Listo? Eso es lo que le están diciendo en este concepto de frecuencia. Por eso su nombre es frecuencia. ¿Cuántas veces o con qué frecuencia vibra algo en un solo segundo? ¿Listo? Entonces miren que no es difícil. Es como si, por ejemplo, cogieran el ventilador que están en este momento encima de ustedes y cronometren un segundo. Y ustedes imagínense que pudiesen contar las vueltas que da el ventilador en un solo segundo, más o menos da como 3, 4, 5 vueltas. ¿Qué quiere decir? Que ese ventilador que tienen ustedes tiene una frecuencia de 5 Hz, es decir, da 5 vueltas por segundo. ¿Listo? Eso es el Hertz. ¿Y cómo se calcula los Hertz y cómo se calcula el periodo? Entonces miremos acá, miren que el Hertz la frecuencia y el periodo, miren que la frecuencia es coger 1 y dividirlo entre el periodo, ¿cierto? Y el periodo, pues es hacer lo contrario, es coger 1 y dividirlo entre la frecuencia, ¿cierto? Entonces, les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Imaginen que ustedes tienen eh, imagínense que, o bueno, vamos a escoger el ejemplo que hicimos acá. ¿Recuerdan? Perdón, aquí, ¿sí? Si recuerdan ustedes, este objeto tiene un periodo ahí, miren, voy a hacer vamos a cronometrar eso. Miren, entonces voy a darle iniciar aquí y vamos a cronometrar cuánto dura esto. Yo recuerdo que era 4, ¿cierto? Recuerden, cuánto demora en dar una oscilación es lo que demora este objeto en ir desde la amplitud máxima positiva hasta la negativa y volver a devolverse hasta el mismo sitio en el que se encontraba, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cuánto es el periodo. Recuerden, el periodo es lo que se demora en dar una oscilación, ¿cierto? Entonces vamos a escoger este ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a darle inicio. Ahí, listo. Miren, dio
4 segundos. Si ustedes se dan cuenta, ese objeto tiene un periodo de 4 segundos, ¿cierto? Recuerden que el periodo no lo pueden confundir, el periodo es con la letra T mayúscula, ¿cierto? 4 segundos, sus unidades son el segundo. Entonces, si vemos la fórmula del periodo, ¿sí? Miren que el periodo, perdón, la frecuencia es 1 sobre el periodo, ¿cierto? Si nosotros cogemos frecuencia, quiero calcular la frecuencia teniendo el periodo, ¿sí? Entonces la frecuencia es 1 sobre el periodo. Pero el periodo, ¿cuánto es? 4 segundos, ¿cierto? Si ustedes hacen eso en la calculadora 1 dividido entre 4, eso le da 0,5. 0.25, perdón, 0.25. Y miren que el segundo está abajo, ¿cierto? Ese segundo como está abajo es como si yo tuviera segundos a la menos 1, lo que ya se les expliqué ahora. Y segundo a la menos 1 es hertz, ¿cierto? Quiere decir que ese objeto da 0.25 vueltas por cada segundo. Pero 0.25 vueltas en sí es un cuarto de vuelta, ¿cierto? Es como, imagínense esto de aquí. Acá, un cuarto de vuelta es como si, mire, acá demorara un segundo yendo, es como si, a ver, empezando aquí, ¿sí? Es como si ese objeto que empieza acá, ¿cierto? Se demorara un segundo para ir acá, ¿cierto? Hasta la mitad, ¿sí? Se demorara, a ver, un segundo para ir hasta acá, hasta la mitad. Otro segundo para ir hasta un cuarto, hasta la mitad, hasta la otra amplitud máxima negativa, ¿cierto? Otro segundo para recorrer otro cuarto de vuelta. Es decir, estaba aquí, ahora va hasta acá. Estaba aquí, ahora va hasta acá. ¿Listo? Y el último segundo, el último cuarto de vuelta, ¿cierto? Mire que para dar cada cuarto de vuelta se demoró un segundo. Ese era el periodo. Ese era el periodo, ¿cierto? Que en total se demoró dando la vuelta completa en 4 segundos, ¿cierto? Pero si ustedes se fijan, ¿sí? Eh, la frecuencia es coger 1 y dividirlo entre 4, ¿cierto? Eso da 0.25 Hz. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que en un segundo, miren, él solo se movió hasta aquí. Él solo se movió un cuarto de círculo, ¿cierto? Solo un cuarto de ese círculo, ¿sí? Entonces, espero que haya quedado eso claro. Ahora, el otro concepto para mirar es este de la frecuencia angular. Ojo, no confundir frecuencia sola, ¿sí? Que es lo que ya les digo, es cuántas vueltas da en un segundo, a frecuencia angular. ¿Qué es eso de frecuencia angular? Entonces, para hablar de frecuencia angular, debemos dejar claro lo siguiente. Entonces, miren acá. La frecuencia angular es el ángulo que rota en el círculo en un segundo, es decir, cuánto se movió en ángulo, medido en ángulo, un segundo. Entonces, miren, hay que tener claro aquí, y espero, si no lo saben, pues me imagino en su clase de trigonometría, en matemática, debieron haber visto los ángulos en radianes, ¿cierto? Para expresar los ángulos se pueden de muchas formas, en radianes, en grados hexagesimales, en grados decimales, en fin. Los que nosotros normalmente utilizamos, que son los que más conocemos, son los grados hexagesimales, ¿cierto? Donde acá me dice que esta línea o este ángulo es el ángulo de 0 grados, ¿cierto? Donde este ángulo es el ángulo de 90 grados, ¿cierto? Donde este ángulo de acá es el ángulo de 180 grados, donde el ángulo de aquí abajo lo voy a poner acá, 270 grados, y cuando le doy este 270 grados, y cuando le doy la vuelta completa al círculo, ¿cierto? Decimos que recorrimos un ángulo de 360 grados. Pues resulta que también hay formas de expresar los ángulos en grados, perdón, en radianes, ¿sí? Que es otra forma de expresarlo, que son estos números que están aquí, los que están en negro, que se denotan con la letra pi, ¿cierto?
que es una constante que ustedes saben que vale 3.1416, en fin, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, miren, 0 grados en radianes. Hago lo siguiente aquí. Listo. Entonces, miren, en radianes, ¿sí? 0 grados equivale a 0 radianes, ¿cierto? Fácil, sencillo, nada del otro mundo. 0 grados equivale a 0 radianes. 90 grados equivale a pi medios radianes, ¿sí? 180 grados equivale a pi, 270 grados equivale a 3 pi medios, ¿sí? Y 360 grados equivale a 2 pi. Miren que es sencillo. Y es más sencillo haciendo lo siguiente. Uno puede hacer conversiones de grados normales a radianes. Es como dos unidades diferentes, o sea, no hay que asustarse. Son dos unidades diferentes. Entonces, miren lo que vamos a hacer acá. Vamos a pasar, ¿sí? Vamos, digamos, el factor de conversión que vamos a usar para los ángulos o para los ángulos, sí, es que 180 grados equivalen a un pi radian, ¿sí? 180 grados equivale a un pi radian, míralo acá, a un pi radian. ¿Listo? Ese es el factor de conversión. Entonces voy a ponerles un ejemplo. Vamos a pasar, por ejemplo, un ángulo de 120, que más o menos por acá, 120 grados. Vamos a ver eso en radianes, cuánto es, ¿cierto? Entonces, miren, en radianes, 120 grados lo hacemos como hacíamos las conversiones el año pasado y como la hemos venido haciendo este año igualito. Mire, acá qué unidades tenemos, grados, donde necesitamos esos grados en este fraccionario para que se cancele en la parte del denominador, ¿cierto? ¿Y a qué unidad queremos llegar? Vea, a radianes, ¿cierto? Radianes, esas son las unidades de los radianes, así se escribe rad, listo, de radian, ¿ok? Ahora, miramos el factor de conversión. ¿Cuál es el factor de conversión? ¿Sí? Es 180 equivale a un pi radian. Entonces, ¿qué número acompaña los grados? Miren, el 180, ¿cierto? Entonces, aquí donde están los grados pongo 180. ¿Listo? ¿Y qué número acompaña el radian? Un pi, ¿cierto? Entonces, grados y grados se cancelan, ¿cierto? ¿Y qué me da? Miren, me da 120 por pi dividido entre 180. Si yo hago eso en la calculadora, miremos acá, 120, ¿cierto? 120 por un pi, pero eso es pi, ¿cierto? Por pi, dividido entre 180. ¿Cuánto da eso? Da 2/3 de pi. ¿Listo? Entonces, como da 2/3 de pi, ¿sí? El resultado aquí es 2/3 de pi radianes. También lo pueden escribir de la siguiente forma, 2 pi tercios radianes, ¿listo? 2/3 de pi radianes o 2 pi tercios radianes, como lo quieran hacer. Y nosotros podemos hacer lo contrario, ¿cierto? Imagínense que yo tengo el siguiente ángulo en radianes, por ejemplo, no sé, 0.8 pi radianes, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la conversión por radian lo pongo abajo, ¿cierto? Y grados arriba. ¿Y qué digo? Que 180 grados es igual a un pi radian. ¿Listo? Radian y radian se cancela y me queda en grados. Vamos a ver cuánto es eso. Entonces, mire, 0.8 por 180 dividido entre pi.
Ahí dice un pi, pero un pi es pi solamente, es pi. ¿Sí? Es como si el 1 no existiese. Listo, mire, eso es un ángulo de 45,83 grados. ¿Sí? 45,83 grados. ¿Listo? Miren que así de sencillo se hace conversiones de ángulos. Entonces, sabiendo eso, no se les puede olvidar que 0 grados es 0 radianes, 90 grados es pi medios, 180 grados es pi radianes, 270 grados es 3 pi medios radianes y 360 grados es 2 pi radianes. ¿Listo? Eso lo deben tener muy claro. Entonces, miren lo que me están diciendo. Entonces, ahora sí volvemos a lo que estábamos viendo ahorita de frecuencia angular. ¿Qué es eso de frecuencia angular? Miren, es lo mismo que la frecuencia normal, ¿cierto? La frecuencia normal. La frecuencia normal, recuerden que es el número de vueltas que da el objeto, ¿cierto? O el número de oscilaciones por cada segundo que pasa en el tiempo. La frecuencia angular, en cambio, es los grados que se mueve, ¿cierto? En función del tiempo, es decir, cuántos grados se mueve ese objeto por cada segundo. Recuerden que una vuelta son 360 grados, es decir, es 2 pi. Mírenlo aquí. Si yo le doy la vuelta a esto, empiezo en 0, le doy una vuelta completa, ¿sí? Miren, le doy una vuelta completa, eso es moverme 360 grados. Imagínense lo siguiente, imagínense que este objeto, ¿sí? En un segundo dio una vuelta exacta, ¿cierto? Imagínense que ese objeto en un segundo dio una vuelta exacta. Si en un segundo dio una vuelta exacta, entonces la frecuencia angular que viene siendo, quiere decir que ese objeto tiene una frecuencia angular de 2 pi radianes por segundo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que dio 2 pi grados, 2 pi radianes, perdón, es decir, una vuelta, 2 pi es una vuelta, por cada segundo, por un segundo, ¿cierto? Ahora imagínense que dio 2 vueltas en un segundo. ¿Cómo sería el WI si dio 2 vueltas en un segundo? Pues si una vuelta es 2 pi, 2 vueltas serán 4 pi, ¿cierto? Entonces la frecuencia angular sería 4 pi radianes sobre segundo. ¿Listo? Ahora imagínense lo siguiente. Imagínense, bueno, no puedo borrar esto, vamos a pasar para acá. Imagínense ahora, ¿sí? Que en un segundo ese objeto solo dio un cuarto de vuelta, miren, solo un cuarto de vuelta. En un segundo, se demoró un segundo, ¿cierto? Un segundo. ¿Qué quiere decir eso? De que la frecuencia angular es igual a ¿qué? A pi medios, mírenlo, pi medios, porque es el ángulo que se movió, radianes por segundo, ¿cierto? ¿Por qué? En un segundo se movió solo un ángulo de pi medios, es decir, 90 grados o un cuarto de vuelta. Ahora imagínense lo siguiente, imagínense que en un segundo, en uno solo, ese objeto se movió media circunferencia, ¿cierto? Aquí hasta 180, recordemos que esto es 180 grados, ¿no? ¿Qué quiere decir esa frecuencia angular? Quiere decir que ese objeto se movió, ¿cuántos grados en radianes? Pi, mírenlo acá, pi, se movió pi radianes en un segundo. ¿Listo? Bueno, espero haya quedado eso claro. Y por último, vamos a ver la constante de fase, ¿sí? Entonces, miren, la constante de fase, ya entendiendo la frecuencia angular, la constante de fase es más sencilla de entender. Miren, la constante de fase se denota con la letra phi, phi con F de Fausto, ¿sí? Dice, constante de fase se trata del ángulo que representa el estado inicial de vibración, es decir, el ángulo en la elongación X del cuerpo en el instante